Bendiciones y bienvenidos a un nuevo episodio también de Cristianos sin Filtro. Nos encontramos un día más para estar con ustedes. Ya se nos hacía un poquito largo porque no estuvimos un sábado con ustedes, tuvimos que suspenderlo por asuntos personales, pero realmente es una bendición para nosotros poder estar nuevamente con ustedes para traer cada uno de estos temas que siempre nos edifican y que nos ayudan a comprender un poco más acerca de la palabra y lo que Dios también tiene para nuestras vidas. Yo no me encuentro sola, está mi esposo Brian y también el pastor Will desde El Salvador, así que sean bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ratito sin hablar por acá. Bien, bien, gracias, gracias. Sí, no, se ha sentido eterno, ¿no? La verdad Sí, que yo he sentido parece como un mes. como que no nos hemos conectado en un mes ya, Sí, pero pues gracias a Dios ya estamos acá de vuelta, pues siempre con temas interesantes, ¿no? Para que vayamos aprendiendo acerca de la palabra y pues un gusto también ver pues a nuestro pastor nuevamente, ¿no? Ya hacía falta sí, estas conectadas, ¿no? ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo bienvenidos. se encuentra? Bienvenido. Sí, muchas gracias. Sí, ya nos hacía falta realmente estar acá con ustedes, compartiendo con cada uno de los amigos y hermanos que están siempre al pendiente, ¿verdad? De seguirles en las redes sociales como Cristianos sin Filtro. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos regala nuevamente y estamos acá para poder siempre aprender juntos, ¿verdad? Creo que la mejor manera de poder también a veces aprender es enseñando y uno va aprendiendo. Yo le digo siempre a la gente que está conmigo que la mejor manera de ir aprendiendo es enseñando, ¿verdad? Porque uno estudia, enseña y ahí mismo hay una reciprocidad que es bien, bien maravillosa y vamos cada día, ¿verdad? Descubriendo algo nuevo siempre. Y qué bueno que podamos estar acá en esta oportunidad, así que bienvenidos a todos. Gracias, gracias. Sí, pues vamos a continuar siempre, ¿verdad, profesor? Si no me equivoco, pues con el tema de marcados con la TAU, ¿no? Es la segunda parte. Pues son temas de bastante explicación, ¿no? Y pues no alcanzamos solamente con Episodios. un episodio para cubrir tanto, pues que hay que aprender, ¿no? Sí, Sí, claro. fíjense que sí, creo que ni llegamos a tocar eso, ¿verdad? De la Tau, qué significa la Tau, qué es la Tau, porque comenzamos a desarrollarlo, ¿verdad? A partir de un pasaje en la Biblia muy conocido, que es en Ezequiel capítulo 8. Y recuerdo que estuvimos platicando un poquito acerca de las abominaciones, porque es prácticamente la antesala a poder comprender realmente por qué el Señor marcó con la Tau en un momento dado, ¿verdad? En la vida de Ezequiel, él le muestra que él está marcando con Tau a cierto grupo de personas, pero que tiene que ver con nosotros también hoy porque se repite allá en Apocalipsis capítulos 7, capítulos 9, allá el Señor comienza también a traer una marca sobre la frente de ciertas personas, sobre cierto grupo de personas, y sea que eso sea de una manera literal o de una manera simbólica, espiritual, pues tiene un significado para nosotros que debemos de procurar saber por qué el Señor lo hace, a quién lo hace, porque también el enemigo, pues, él es imitador y él también va a marcar a gente. Él va a marcar a gente en su frente con un propósito también. Y es por eso que nosotros necesitamos descubrir a la luz de la palabra qué es lo que todo esto significa. Así es, así que pues vamos a dar inicio, si gustas. Sí, correcto. Ya decía el pastor que el podcast pasado pues se nos amplió bastante el programa y pues no pudimos continuar con todo el tema. Realmente también tocábamos un poco acerca de los solsticios y dijimos que íbamos a hablar un poco de esto y vamos a averiguar un poco de esto, porque también tenía que ver con el tema, ¿verdad, pastor? Es un tema bien amplio, pero creo que vamos a tratar de poner como llevar el orden para que podamos comprenderlo también, porque sé que muchas veces surgen preguntas o a veces de repente nos perdemos un pedacito, nos distraemos y ya
necesitamos como conectarnos de nuevo porque son temas un poco amplios y un poco complejos también, pero con la ayuda de Dios sabemos que primero Dios vamos a entenderlos y vamos a tener el conocimiento que Dios también nos va a dar para poder también saber cómo también podemos ser parte de estas personas que van a ser marcadas, pues, que están diferenciando, pues, no están siguiendo estas abominaciones de las que ya hablábamos el sábado pasado, porque es tremendo. Si ustedes no han visto el episodio, pueden ir a verlo, ya está subido en YouTube y en Facebook, para que también podamos seguirle un poco el hilo, ¿verdad?, a este tema. Sí, sí, fíjense que estuvimos hablando de por lo menos 3 abominaciones, si no me recuerdo, en Ezequiel capítulo 8, estuvimos hablando, bueno, de todo el capítulo, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Estuvimos platicando acerca de cómo Dios toma a Ezequiel y lo comienza a llevar a poner, ¿verdad?, delante del templo, ¿verdad? Y comienza él a ver diferentes tipos de abominaciones, pero lo tremendo es cómo esas abominaciones comienzan, ¿verdad?, a acrecentarse. Primero, ¿verdad?, es un ídolo, ¿verdad?, el ídolo de los celos. Ustedes se recuerdan, hablábamos un poquito del obelisco, que tiene un significado en Egipto, pues tenía un significado también a un culto, en alguna medida de fertilidad, y esos obeliscos han sido puestos en diferentes partes del mundo y tienen un significado. O sea, es bien curioso ver de dónde son tomados estos obeliscos, de dónde han sido ellos desenterrados en algún momento dado y dado como un presente a diferentes países, y eso tiene un significado. Luego hablamos un poquito también acerca de la pornografía, acerca de cómo el Señor llevó a Ezequiel a la casa de los ancianos y ellos tenían en sus habitaciones, ¿verdad?, todo tipo de imágenes también en las paredes. Hablábamos un poquito acerca de ello y luego creo que concluimos con otra abominación, porque el Señor le va diciendo a Ezequiel: te voy a mostrar abominaciones peores que estas, te voy a mostrar abominaciones peores que estas que has visto. Y la tercera abominación es mujeres que estaban endechando a Tamuz, y hablamos un poquito de quién era este personaje, hablamos un poquito de Nimrod, hablamos un poquito de Semiramis, estamos hablando un poquito acerca de las tradiciones babilónicas y todo esto, ¿verdad?, que gira alrededor, ¿verdad?, de un sinnúmero de idolatrías que Dios despreció. Pero luego llegó el Señor a un punto de decirle a Ezequiel todavía: te voy a mostrar abominaciones aún mayores todavía que estas. Y fíjense que quiero ver si estamos hablando del versículo... Creo que es Ezequiel 8:16, que es donde que dice: y vi que había unos 25 hombres que daban la espalda al templo del Señor y miraban hacia el oriente y se postraban ante el sol. Creo que ese era, si no me equivoco. Sí, exacto, ese mismo era. Entonces fíjense que desde el verso 15 dice: vas a ver a mayores abominaciones que esta. Es decir, a lo que voy y quiero resaltar realmente es cómo el Señor va viendo que las abominaciones van cada vez aumentando, ¿sí? Primero la abominación del ídolo de celos, luego la abominación de las cámaras con imágenes, luego la abominación de las mujeres que echaban a Tamuz, y luego le dice Ezequiel: pero vas a ver aún mayores que estas. Y es ahí donde culmina, fíjense, que porque de ahí ya no le dice después: te voy a enseñar mayores abominaciones. No, esta es la máxima abominación. Y entonces lo llevó a lo que tú leías, ¿verdad?, a hombres, 25 hombres que estaban dándole la espalda al templo, de cara al oriente, y se postraban hacia el sol. Entonces, la abominación más grande que Dios le muestra a Ezequiel que estaba haciendo el pueblo era la adoración al sol, era un culto al sol. Ese es por decir el clímax, es lo más elevado en abominaciones delante de Dios. Y eso es bien importante, entonces, porque cualquiera podría haber dicho que era el ídolo de celos, o que era lo que estaba en las cámaras, en las paredes, ¿verdad?, pintadas,
de los ancianos, o era de pronto, ¿verdad?, las mujeres endechando a Tamuz. Ya hablamos un poquito acerca de eso y vemos lo que conllevaba realmente, el trasfondo de todas esas cosas. Pero lo más abominable para Dios se convirtió en el culto al sol. Ahora, esto es bien interesante porque el culto al sol es el culto más antiguo que existe, a través de las culturas, a través de los pueblos. Yo estaba viendo por acá algunas notas, ¿verdad? Y fíjense qué tremendo, o sea, es un culto que lleva... ¿Cuánto lleva el Evangelio? Imagínense, ¿cuánto lleva el Evangelio siendo predicado desde que Cristo viene? Si nosotros estamos en el 2025 ahora, nosotros sabemos que más o menos Cristo nació en el 2000. Imagínense, corrijo, que Cristo nació, ¿verdad?, a partir del año 1, ¿verdad?, o antes de la era cristiana, porque no existe año 0, ¿verdad? Pero entonces desde esa fecha a que Cristo estuvo pues creciendo hasta los 30 años que Él pues se manifestó a Israel, podríamos decir, pongámosle, 2000 años lleva el Evangelio de ser predicado, el Evangelio de Cristo, 2000 años que existe la iglesia, pero el culto al sol lleva más de 5000 años, por lo menos en lo que se averigua en algunas culturas. Imagínense, más de 5000 años. Ya se adoraba al sol en el antiguo Egipto, ya se adoraba al sol en la antigua India, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo los nombres, ¿verdad? Egipto, la adoración al sol era al dios Ra. El culto en la antigua India, ¿verdad?, el Surya, ¿verdad?, era el nombre que se le daba. En la antigua Roma al sol Invictus también. En las culturas precolombinas como los imperios Inca, el imperio Azteca, se adoraba al sol. Entonces todas estas culturas ya adoraban al sol, y es ahí donde se vuelve importante poder entender cómo todavía esa adoración al sol se viene dando y se viene gestando. ¿Por qué? Porque muchas culturas, sobre todo las culturas allá de Europa, de Oriente Medio, Asia, todos esos lugares, todavía se celebran muchas festividades en honor al sol. Y es de ahí donde venía la palabra que hablábamos un poquito, el solsticio, ¿verdad? El solsticio pues es la manera como se marcan dos momentos del año. Está el solsticio de invierno y el solsticio de verano, que lo que vienen haciendo es marcando un tiempo, ¿verdad? Porque están los equinoccios también, que los equinoccios es algo que es diferente a los solsticios, porque los solsticios lo que vienen marcando son las estaciones, ¿verdad? La estación del verano y el invierno. En algunos momentos se vuelve la noche, ¿verdad?, viene la noche más larga y los días más cortos, y viceversa. Entonces, eso no sé cómo se da en el país donde ustedes se encuentran, pero yo he oído de que se celebran esas festividades al solsticio, ¿verdad?, porque ya cambian las estaciones del año. No sé si ustedes lo han visto, lo han notado o han escuchado algo al respecto. No, celebrarlo tal como si no hemos visto, por lo menos en la región que nos encontramos. Pero sí sufrimos ese cambio como de hora, ¿no? Le llaman como un cambio horario, que donde pues ya se alarga el día o se corta la noche, depende en qué etapa del año, ¿va? Porque así como ahorita, el de invierno oscurece más temprano, o sea, el sol se oculta para las 5, ya está aquí como que fueran las 7 de la noche de allá de El Salvador, se podría decir. Sí, cambia el horario, la zona horaria, porque sí está dividido por el Ecuador, ¿verdad? El hemisferio norte, el hemisferio sur, y fíjese que tienen diferentes fechas. Por ejemplo, ocurre más o menos el solsticio de verano entre el 20 y el 22 de junio, el del invierno 21 al 23 de diciembre, ¿verdad? Y ahí es donde vienen estas fechas
es donde se vienen ciertas festividades y en algunos, como les repito, algunos países por sus culturas vienen celebrando estas fechas. Entonces, el punto al que quiero llegar hoy es de que sí, Dios le molestó esta situación de cómo el pueblo de Israel, sobre todo los hombres que eran ancianos, líderes en el pueblo, estaban adorando al sol. Y como les repito, es el culto más antiguo que puede existir, y en base a esta celebración se van desencadenando muchas cosas, porque tanto las diferentes culturas, la egipcia, la cultura hindú, la cultura romana, las precolombinas, todas miraban al sol como una deidad, como un dios. Y en algún momento dado la iglesia, ¿verdad? Sobre todo la iglesia gobernante en aquel tiempo, quiso mezclar las creencias también. Es lo que hemos hablado un poquito acerca del sincretismo, cómo quisieron ellos en algún momento mezclar, ¿verdad?, las creencias, las celebraciones, las tradiciones, para que la gente pudiera aceptar el Evangelio, pero lo que estaban abrazando era en alguna medida fiestas que Dios en algún momento dado no había ordenado, fiestas completamente paganas y que se cristianizaron en algún momento dado y ahora están enraizadas realmente dentro de la iglesia. Hoy la iglesia tiene que celebrar ciertas fiestas como que si Dios mismo las hubiese ordenado, ¿verdad? Como que si fueran fiestas bíblicas, cuando no tienen nada que ver con el Evangelio. Y todo esto, ¿verdad?, se torna un poquito complicado, difícil, porque hay en medio de todo esto, ¿verdad?, todas estas festividades, un sentimiento, algo espiritual, porque yo creo que sí, no solamente es emocional, sino algo espiritual que se empiece a mover en los ambientes y que hace que la gente, ¿verdad?, en alguna medida se vuelque a todo este tipo de festividades. Y no es que vamos a nosotros a ser demasiado místicos y satanizar todo, pero sí entender que muchas de las cosas que se practican, sobre todo en estas fechas ya de invierno, son festividades que no tienen nada que ver con Dios, sino que realmente tienen que ver con estas culturas, esta adoración al sol que se remonta, ¿verdad?, de tiempos muy antiguos. Y hoy estamos viendo, por ejemplo, cómo se adornan las calles, ¿verdad? Hoy con lucitas, con pinos, con nieve artificial aquí en nuestro país, y sobre todo empieza a surgir esas tradiciones, ¿verdad?, dentro de nuestras culturas que ha permeado todas estas creencias, pero que realmente cuando empezamos a investigarlas no tienen nada que ver con nosotros, sino que las hemos tomado y adoptado de otras culturas. Si ustedes se recordarán, hablamos un poquito acerca de eso en estas semanas atrás, acerca de cómo Dios aborreció a Israel porque ellos tenían muchas costumbres del oriente, traídas del oriente. Entonces existe ese problema dentro de la iglesia hoy, que todo ese tipo de festividades, ¿verdad?, tienen un trasfondo espiritual. No son nada inocentes las fiestas, sino que tienen otro tipo de trasfondo, y simple y sencillamente como que lo que hemos hecho es sacar lo feo, ¿verdad?, de todas estas festividades y quedarnos con una parte de ellas. Pero es increíble ver la cantidad de dioses, lo voy a decir así, de esta manera, a los que se les celebran en estas fechas del solsticio. O sea, la cantidad de deidades, ¿verdad?, que las que se les celebra por estas fechas, porque tienen que ver con la adoración al sol, ¿verdad? Y es allí donde empieza, ¿verdad?, esto a verse ya cómo el Señor empieza a hacer una diferencia entre su pueblo mismo, ¿verdad?, a juzgar a su pueblo, no juzgar a las naciones, sino a su propio pueblo, porque su pueblo había adoptado todas estas creencias,
todas estas festividades. Y pues que creo que muchos de nosotros, y allá en Europa me imagino que también pues se celebra todo este tiempo, ¿verdad? Ya de invierno, de Navidad, empieza a verse ya colorido ya en aquel lugar también, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, sí, ya empiezan a verse los adornos igual. Quizás no se siente aquel como nostalgia que se siente en El Salvador, porque yo lo comparo así, porque en El Salvador para ese tiempo ya como uno empieza como con esa nostalgia, ¿no? Cuando ya ve como los adornitos y todo. Acá sí se ve, pero quizás no, como que no da mucho ese sentimiento. No sé si solo a mí me... Sí, yo siento que sí. Sí, Sí, te no da sé, quizás es diferente la perspectiva de cada persona, quizás. sí, porque yo me Porque recuerdo que sí. quizás tú sentías allá y yo que siento que quizás se siente un poquito más acá, es que diferente quizás la perspectiva que tenemos, porque yo siento que, bueno, yo por lo poco que he visto ahorita, porque creo que esta semana empezó, ¿verdad? Sí, esta semana Esta empezaron, ¿no? semana empezaron ya a decorar y justamente me llamó la atención porque en lo que estábamos averiguando, dice aquí que la cultura viene de la antigua Roma, dice que celebran diversas festividades asociadas al solsticio de invierno, dice, y esto empieza entre el 17 al 23 más o menos de diciembre. Y aquí dice que estas festividades tienen como banquetes, intercambios de regalos, y es lo que estamos viendo ahorita, porque realmente, si te fijas, ahorita ha empezado también la famosa Black Friday, donde toda la gente aprovecha también para hacer compras, los regalos que dicen, los regalos de Navidad, dicen acá, y realmente las ofertas de acá, o sea, comparadas a las de nuestro país, creo que son bastante diferentes. Pues entonces yo creo que quizás en ese aspecto yo he visto que se mueve un poquito más como esa nostalgia, que los adornos, que la gente se quiera hacer como más unida de repente, no sé, pero así se ve como la gente, como que el cambio de la gente. Yo creo que lo he notado un poquito, al menos en el trabajo, como que la gente se pone como más nostálgica, quizás porque hay mucha gente inmigrante también, que quizás también no está con la familia y quizás eso provoca también quizás ese sentimiento, ¿verdad? Sí, es un juego de sentimientos Sí. realmente, ¿verdad? Porque te remonta a esos momentos quizás del pasado, ¿verdad? Uh-huh. Dependiendo cada quien en cómo lo haya vivido, lo haya experimentado también, ¿verdad? Porque acá, o sea, acá disculpen, ¿verdad? Pero las fiestas acá tienen que ver Diferente. con, sí, bebidas, Ajá. Sí. alcohol, es Quizás por otra eso, cosa. porque es diferente la celebración, allá es la música, el baile, y acá no es así. Aquí es como Exacto. Sí, más porque tranquilo, más de familia, cenamos y hasta ahí, sí, porque ¿verdad? sí, igual Ajá. allá también se identifica por la música, ¿no? Por el tipo de Ajá, música que quizás por ponen, eso, que ya que música vas al centro y ya hay música ajá, en los de negocios. Navidad, dicen ellos. Ajá. Sí, sí, Ajá. son puros cumbiones Ajá, acá que empiezan eso. a Lo sonar cumplió. y así está realmente. Y la pólvora, La bueno, pólvora. allá no sé la pólvora también si es de igual manera, ¿verdad? Pero Sí, aquí a la pólvora pues empiezan a sonar ya los es cohetes y es diferente. otro Ujú. tipo, mire, se vuelve muy comercial también, ¿verdad? O sea, todo esto ya viene pues el famoso Viernes Negro también, que la gente ya les, bueno, acá en nuestro país ya le dieron el aguinaldo adelantado, algunos ya se lo Ah, acabaron, sí. sí, Para los regalos. Los presidentes ya sí, lo dio el sí, presidente. sí, lo hacen ya con estrategias, ¿verdad? Para que la gente Ujú. pueda aprovechar a comprar supuestamente las ofertas y todo eso tiene, fíjese que eso, pues no, sería bueno hablarlo también, ¿verdad? El famoso Black Friday, qué es lo que conlleva, ¿verdad? Realmente cuál es el Ujú. significado de todo esto, que creo que ya un par de semanas es, bueno, allá en Estados Unidos creo que viene lo que es la famosa Día de Acción de Gracias, que tiene otro sentido también, ¿verdad? Y aquí se celebra también, creo, ¿verdad? Pero Hay no familias que lo tanto. celebran, no mucho, pero sí se celebra. Sí, por tradición, Ujú. quizás que Una vienen de otras tradición. culturas, ¿verdad? Porque sí no tiene nada que ver con Europa, prácticamente Ujú. con Estados Unidos, ¿verdad? Que es una festividad muy americana Ujú. realmente. Pero es lo mismo que les digo, que Navidad aquí no tiene nada que ver, ¿verdad? Con Santa Claus y todo esto, ¿verdad? Pero adoptamos nosotros como país, ¿verdad? Y lo de otras culturas
y no sabemos el trasfondo. La cuestión es que todo esto, como les repito, nosotros necesitamos ir hacia atrás, ver cuál es la raíz de todas estas celebraciones, de todas estas festividades, de dónde nacieron realmente. La cosa es que con el tiempo fueron cambiando, con el tiempo fueron haciéndose las festividades, tomando un giro diferente, ¿verdad? De acuerdo a las personas, ¿verdad? Pero eso no quita realmente cuál es el trasfondo, y es el punto al que quisiera hoy llegar, ¿verdad? En esta oportunidad, porque Dios aborreció todo eso de parte de Israel. O sea, este tipo de costumbres que ellos tenían, que no eran de ellos, porque Dios no se las enseñó, Dios no les instruyó, pero ellos las tomaron de los pueblos que estaban alrededor de ellos, y las abrazaron, las adoptaron, y eso fue lo que Dios le molestó a ellos. Imagínense, dice incluso el verso 17 no sé si ustedes lo tienen por ahí, Ezequiel capítulo 8, verso 17, porque aquí viene la adoración al árbol también, que tenía mucho que ver con estas festividades de Tamuz y del sol, pero en Ezequiel 8, verso 17. ¿Vas a leer tú? Sí, acá está. Dice, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí, aplican el ramo a sus narices. Amén, fíjese, aplican el ramo a sus narices, o sea, están hablando, ¿verdad?, de las ramas de un árbol, y es una de las cosas que existe hoy en día, ¿verdad?, en medio de todas las festividades, ¿verdad?, realmente ese punto, y bien interesante, porque si nosotros vemos ese versículo en otras versiones, ahí, según lo que leía Brian, es como que ellos se acercaban el ramo a sus narices, pero cuando vemos otras versiones, lo que dice es que ellos ponen la rama ante las narices de Dios, ¿verdad? O sea, eso es lo que significa, y la situación del árbol también, ¿verdad? Tiene una implicación y una connotación sexual también, así como hablamos un poquito acerca del obelisco en la primera oportunidad. Entonces lo que está haciendo la gente es provocar a Dios con todas estas situaciones. Entonces vino Dios, y cuando ve todo este tipo de abominaciones dice, no, ya no más, hasta aquí es como la gota que rebalsó el vaso. Y entonces vino Dios, y en el capítulo 9 de Ezequiel viene y dice lo siguiente: entonces gritó a mis oídos con gran voz diciendo, acercaos verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Y aquí dice, 6 hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, y cada uno con su arma destructora en la mano, pero entre ellos un hombre vestido de lino con una cartera de escribano a la cintura. Y entraron y se pusieron junto al altar de bronce, y entonces la gloria del Dios de Israel subió, dice, y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura, y le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y dice la versión que estoy leyendo acá, pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que en medio de ella se cometen. Pero en otras versiones, si nosotros buscamos este mismo versículo 4, capítulo 9 de Ezequiel, en otras versiones, hay versiones que lo que dicen, ¿verdad?, es pon un atao. ¿Y qué es un atao? Algunas versiones incluso católicas dicen una cruz. Pon una cruz en la frente. De ahí viene, de ahí viene el miércoles de ceniza, ¿no? De algunos
viene esa idea, ¿verdad? Que ahí viene la idea de ponerte acá una marca con ceniza, ¿verdad? Una cruz. ¿Por qué? Pero la Tau, ¿qué era la Tau? La Tau en el alefato hebreo, porque nosotros tenemos un alfabeto, ¿verdad? Que comienza desde la A hasta la Z, pero los hebreos tenían un alefato, o sea, comenzaban con la Aleph, la primera letra de su alefato era Aleph y la última era la Tau, era la última letra, eran 22 letras, ellos no consideraban pues vocales. Ellos no tenían vocales, ellos solamente tenían consonantes. Y ese alefato se logra ver en la Biblia en diferentes oportunidades, a maneras de acrósticos. Hay salmos que están escritos a maneras de acrósticos. Por ejemplo, si ustedes toman el Salmo capítulo 119, ahí aparecen las 22 letras del alefato hebreo. Comienza con Aleph, menciona 8 versículos. Luego está la Bet, que es la segunda letra, otros 8 versículos. Luego está la Gimel, otros 8 versículos, así, consecutivos, hasta llegar a la Tau con 8 versículos más. Y entonces son 8 por 22, creo que salen 176 versículos, más o menos, los que tiene el libro de los Salmos, el capítulo 119. Porque está distribuido de esa manera. Entonces, la Tau viene siendo una letra, yo no me recuerdo si te mandé a ti una imagen de la Tau en una oportunidad, pero la Tau es hoy pues cambia, las letras fueron cambiando, ¿verdad? Eso en el tema, ¿no? En el tema está esa es la Tau, ¿verdad? Ya podríamos decir moderna, ¿verdad? Pero hay una Tau que si ustedes la buscan era manera de cruz, realmente, ¿verdad? Era como una cruz, la antigua, porque sí es diferente, ¿verdad? Los tipos de escritos, ¿verdad? Porque se fueron cambiando con el tiempo, incluso hay unas cadenitas, ¿verdad? Que tienen la Tau en manera de T, porque es una cruz. Entonces como que la marca que estaban poniendo, ¿verdad? En la frente, ¿verdad? De las personas era una cruz, y de ahí nace, ¿verdad? Esa tradición, en parte, ¿verdad? Esa tradición católica de la religión imperial de poder poner una cruz, ¿verdad? Solo que el significado va un poquito más diferente, porque ellos lo hacen antes de la Pascua. Pero es interesante, ¿verdad? Que lo que el Señor es marca y pone una señal en la frente de las personas. ¿Pero en quiénes? ¿En quiénes? Bueno, la pone, si nosotros vemos detenidamente este pasaje que leí anteriormente, el Señor le dice, pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en Jerusalén. Es decir, le ponen la Tau a gente que está gimiendo, a gente que está lamentándose al ver tanta abominación dentro de la casa de Dios. Si nosotros lo espiritualizamos hoy en este tiempo, porque la Biblia yo entiendo que no es un libro meramente histórico, sino que es una palabra viva, es una palabra eficaz, que sirve para nosotros hoy para poder corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos, para mostrarnos la voluntad de Dios. Creo que lo que Dios está dejándonos acá ver es que hoy estamos viendo todo este tipo de abominaciones dentro de la iglesia de Dios. No lo veamos a nivel mundial, porque a nivel mundial sabemos que la gente adora otras cosas, no adora a Dios necesariamente. El mundo no está adorando a Dios, el mundo sigue sus deseos, sus pasiones, pero dentro del mundo está la iglesia, ¿sí? Que hay un grupo de personas que Dios ha rescatado, a quienes Él llama su pueblo. El problema es que así como lo sucedió con Israel, que Israel adoptó todas las costumbres de los pueblos alrededor, hoy la iglesia está adoptando todo este tipo de costumbres, tradiciones, festividades, celebraciones,
que se están dando sobre todo en esta fecha. Nosotros empezamos a platicar, si ustedes se recuerdan, acerca de muchas festividades, la festividad del Día de los Difuntos, la festividad de los Muertos, ¿verdad? Halloween también, y viene la famosa Navidad. O sea, hay un sinnúmero de festividades que comienzan a darse en estas fechas, y la iglesia ha venido abrazando todas este tipo de festividades. Y lo que estamos tratando de demostrar es que todas estas festividades delante de Dios son abominación, ¿sí? Entonces, hay gente que lo que se pone a hacer es a pelear. Gente lo que se pone a hacer es a señalar, a juzgar, a criticar, y otros a defenderse y a llamar que uno es religioso, que uno es legalista. Pero lo que Dios está diciendo es, no, hay gente que lo que debe hacer es lamentarse, es llorar, es gemir por esas abominaciones. Es decir, hay gente que se tiene que como entristecer al ver cómo la iglesia misma está corriendo detrás de todas estas cosas que ofenden a Dios, porque lo ofenden, a él dice, yo aborrezco todas estas cosas. Y ese tipo de gente que está entonces en alguna medida gimiendo, lamentándose por todo ese tipo de abominaciones, están siendo marcados por Dios de una manera espiritual en su frente. Y aquí es importante hablar un poquito acerca también de esto, porque nuestro cerebro, ¿verdad?, tiene diferentes partes, y está esta parte, ¿verdad? Acá el lóbulo frontal es importante, porque es acá donde el Señor viene a traer algo en nuestra mente, a marcarnos de tal manera que quede acá presente, ¿verdad? No pone la marca en otro lado, sino acá, en nuestra frente, porque tiene un significado, ¿verdad?, que nosotros realmente debemos comprender que Dios quiere marcarnos en nuestros pensamientos, en nuestra manera de pensar, en la manera como nosotros estamos percibiendo todas las cosas. Y lo que está garantizando es que el Señor dice, pongan en la frente esta tau, aquellos que gimen, aquellos que lamentan, porque viene una destrucción, y la destrucción no los va a alcanzar a ellos, ¿sí? La destrucción no los va a alcanzar. Y fíjense que es bien curioso, porque cuando vamos nosotros a la Biblia y nos vamos a Apocalipsis también, nos damos cuenta que aparece algo similar, ¿verdad? Dice en el capítulo 7, ¿verdad?, que vio acá Juan 4 ángeles que estaban en los extremos de la tierra, y ellos estaban evitando que soplara viento sobre la tierra, sobre el mar, porque viene Dios y dice que Él manda a un ángel que tenía el sello de Dios, dice el versículo 2 del capítulo 7. Y gritó, dice, este ángel gritó a gran voz a los otros 4 ángeles, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. O sea, van a poner un sello en la frente, lo mismo que acabamos de leer en Ezequiel capítulo 9. Aquí vemos a gente que se le está poniendo un sello en la frente. Ahora, yo no creo que sea un sello literal, sino es un sello a nivel pues espiritual en nuestra mente. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder ser librados de lo que viene a este mundo, porque lo que viene a este mundo está anunciado. Lo que viene a este mundo es destrucción, lo que viene a este mundo es tribulación. Pero el Señor lo que está diciendo es, yo los voy a marcar a ustedes hoy en este tiempo para guardarlos de todas estas situaciones que vienen a este mundo. Yo los voy a guardar, yo los voy a preservar a ustedes con vida, por cuanto ustedes gimieron, por cuanto ustedes clamaron por todas estas abominaciones que se están viendo dentro de mi pueblo, dentro de la misma iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, ustedes se recuerdan, una oportunidad entró al templo y empezó a darle vuelta a las mesas, a tirar a las jaulas de las palomas, todos aquellos que estaban vendiendo y cambiando monedas. El Señor destruyó todo eso,
porque dijo, porque mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Entonces, si hay algo que al Señor le irrita, es que nosotros cambiemos realmente el sentido de lo que es su casa, que nosotros cambiemos el sentido de lo que es su templo, que ahora somos nosotros también, somos el templo del Espíritu Santo, y lo usemos para otras cosas. Es eso que disgusta al Señor, pero hay gente que está gimiendo, hay gente que se está lamentando y se está guardando para no participar de todas estas cosas, ¿verdad? que estamos viendo. Así que les doy el tiempo también, porque yo he hablado bastante hoy. No, sí, sí. No, fíjese que investigando acá, pastor, de lo que decía pues, del sello en la frente, ¿no? O sea, me sale acá que pues la frente es el área que contiene, la mente que contiene como el intelecto y es como donde tomamos las decisiones, me sale acá. Y pues quizá prácticamente al colocarla ahí era como una señal de que la persona había tomado conscientemente la decisión, ¿no? de servir a Dios y arrepentirse y prácticamente alinearse como con su voluntad, ¿no? O sea, como tener la convicción firme. Pero sí me sale eso, que con esta parte de la frente es donde es la parte del intelecto y la toma de decisiones. Quizás por eso él ponía el sello ahí como para guardar, ¿no? O sea, ya que lo había tomado conscientemente, pues el pueblo en ese tiempo, como una doble coraza, pongámoslo así, para que pues no fueran tan fácil doblegados o contaminados, se podría decir. Sí, sí, fíjate que por eso es importante ver realmente las partes del cerebro, ¿verdad? Porque yo creo que el lóbulo frontal, si tú te das cuenta, empiezas a investigar un poquito del lóbulo frontal, es ahí donde se procesan los pensamientos del hombre, es ahí donde está prácticamente la planificación, o sea, lo que nosotros hacemos como planificar en nuestra vida proviene del lóbulo frontal, la toma de decisiones, la memoria, el razonamiento, el control de movimiento voluntario, todo eso se basa, ¿verdad?, en nuestro lóbulo frontal, porque están los lóbulos occipitales, los parietales, que tienen otro tipo de función también bien importantes también dentro de nuestro funcionamiento, ¿verdad?, en nuestro cuerpo. Pero acá el Señor viene y nos marca, porque Él lo que quiere, ¿verdad? Es lo que le decía, ¿verdad?, a Josué en una oportunidad: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él para que tengas éxito en todo lo que tú emprendas. Entonces el Señor lo que quiere, ¿verdad?, es como que poner ese sello en nosotros. Y es lo que se está haciendo hoy en este tiempo, porque fíjate que esto es bien profundo, porque lo que el Señor le muestra a Ezequiel son 6 varones, y cada uno tenía un arma destructiva. Ahora, estos varones no eran hombres normales, es decir, eran, digamos, una especie de potestades, ¿sí?, a quienes Dios le había dado autoridad para destruir. Pero dentro de esas potestades había una potestad que no iba a destruir, sino que iba a marcar, ¿sí? Y era un escriba, pues, podríamos decirlo, ¿verdad? Porque él tenía, dice, una cartera de escribano, es decir, los escribas en aquel tiempo eran los que manejaban, ¿verdad?, el punzón, ¿verdad? Y escribían, ¿verdad?, en el papiro, ¿verdad? Traducían prácticamente, ¿verdad?, las palabras de los libros, ¿verdad?, de la ley del Señor, las transcribían. Eran unas personas eruditas en cuanto a eso, y yo creo que eso es lo que el Señor está haciendo hoy en este tiempo. Es decir, está usando una potestad espiritual, que es a manera de escriba, ¿verdad? Y fíjate que en el plano espiritual podríamos entender nosotros que el escriba es como un maestro también. Entonces creo que Dios por eso ha dejado maestros hoy en este tiempo, para que puedan trabajar, ¿verdad?, realmente, ¿verdad?, en nosotros hoy a través de la palabra, y nos puedan enseñar realmente, ¿verdad?, lo que Dios tiene para nuestra vida. Hay un pasaje en Eclesiastés capítulo 12, vamos a buscarlo, Eclesiastés capítulo 12.
déjenme ver creo que es casi aquí, verso 11, dependiendo las versiones, pero no sé si ustedes tienen ahí Eclesiastés 12:11 en las Américas. Sí, ahorita creo que no. O en las 60, tal vez, lo dice, ¿verdad? De la misma manera. Leamos la 60, mejor la 60. Leamos la 60, si ustedes tienen la 60, mejor. Sí, aquí está ahorita también la 60. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Amén. Fíjate que es bien tremendo. O sea, las palabras de los sabios son como aguijones, dice, ¿verdad? Pero, y como clavos son bien clavados, bien hincados, bien clavados, las de los maestros de las congregaciones, pero dadas por un pastor. Es decir, el trabajo de un maestro dentro de una congregación es eso, es como martillarnos en nuestra mente, ¿verdad? Esas palabras de Dios a nuestra vida, y es lo que él viene haciendo, es marcando nuestra mente, nuestros pensamientos y clavándonos la palabra de Dios, porque muchas veces nosotros podemos haber oído alguna vez algún mensaje, podamos medio tener un conocimiento, ¿verdad?, de algunas cosas de Dios, pero lo importante es que estas palabras del Señor puedan estar bien marcadas en cada uno de nosotros, en nuestras mentes, y nosotros esas palabras pues sean inamovibles en alguna medida y podamos dirigirnos por ellas. Entonces yo creo que lo que Dios está haciendo hoy en este tiempo es marcando nuestras mentes. Es una obra que el Señor está haciendo y es marcando nuestros pensamientos, pero ¿sobre quiénes? Y eso es lo que yo quiero recalcar, ¿verdad?, en esta oportunidad. ¿Sobre quiénes está haciéndolo? Sobre aquellos que están gimiendo, aquellos que están clamando, ¿verdad?, Dios, por las abominaciones que se están viendo dentro de las congregaciones hoy en día. Y estamos viendo cosas terribles, realmente. Estamos viendo cosas a veces inexplicables que pasan dentro del pueblo de Dios. Y como les digo, hay gente que lo que se pone a hacer es a criticar, a juzgar, a señalar, a golpear, ¿verdad?, a través de comentarios, pero creo que la actitud nuestra debe ser otra. La actitud nuestra debe ser venir delante de Dios y lamentarnos, ¿verdad?, y decir: Señor, qué triste, ¿verdad?, lo que está sucediendo en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, y dolernos, ¿verdad?, por todo ello. Y creo que es a ellos a quienes Dios va a marcar en este tiempo final. Amén. Y también pues nosotros tenemos que pedir, anhelar ser parte de ellos, ¿verdad? Porque realmente a veces, como tú lo decías, quizás lo hemos venido hablando con las festividades paganas, inconscientemente quizás participamos de ellas, ¿verdad? Ya se viene, vamos a tener ese tema también acerca de la Navidad, ¿verdad? Del trasfondo también que tiene esta celebración, porque tú ya lo decías, que se da en las iglesias, lastimosamente. Pues yo he visto en muchas iglesias que se celebra, y que incluso ellos dicen que Jesús nació para ese mes, y realmente queremos ver un poco también acerca de eso. Invitamos también a los hermanos que están pendientes de este podcast, que hemos traído un hilo, ¿verdad?, de cómo estas festividades paganas, estas abominaciones han venido a la iglesia, pues al pueblo de Dios. Y pues también vamos a tener esa continuidad, ¿verdad?, con este tema, que creo que sería el siguiente, ¿verdad? Sí, yo considero que sí, ¿verdad? Pero todo va unido. Hilo, sí. Sí, va unido todo prácticamente, son este tipo de festividades, y como les digo, miren, o sea, es complicado tocar estos puntos, porque no podemos nosotros, o sea, tampoco tratar de forzar, tratar de obligar, ¿verdad?, o molestarnos porque la gente o sea, no se guarde en cuanto a esto, ¿no? Nuestro trabajo creo yo que es exponer, es
descubrir la verdad. Yo trataría de eso, descubrir la verdad y ver si realmente Dios cómo mira todo esto, no como la mira la cristiandad, no como lo mira cierto ministerio, no, es como Dios lo ve, ¿verdad? Y ahí me la palabra, y como les digo, a veces por el mismo fanatismo, por la misma religiosidad, a veces nos dejamos llevar porque hay gente que dice, empieza a juzgar, a criticar todo esto, entonces uno como que se aferra más, ¿verdad?, a estas tradiciones, a decir, no, que ustedes son legalistas, que ustedes son como el Grinch, ¿verdad?, que no les gusta la Navidad, y tantas cosas que nos pueden de pronto, ¿verdad?, decir con respecto a esto. Y a veces los que no celebramos estas festividades, pues juzgar al que sí lo hace, y señalar y criticar y decir te vas a ir al infierno, ¿verdad?, por esa vez lo otro. No, yo creo que no debe ser hasta ese punto, y creo que es lo que va a marcar la diferencia, como les dije hace un momento, va a marcar la diferencia entre aquellos que van a ser marcados, señalados por el Señor, porque no va a ser a todos, sino a aquellos que hayan logrado comprender toda esa situación. Y como es una situación, este tipo de festividades que juegan mucho los sentimientos, las emociones, miren, no hay otro tipo de festividad que toque tanto los sentimientos como estas festividades. Ustedes ven ciertos canales en la TV, algunos, ¿cómo le llaman a estos? Pues no son canales, sino aplicaciones, ¿verdad?, que tú puedes descargar de tu teléfono y que que te muestran películas, ¿verdad?, que van unidas a todo, en torno a todo esto, ¿verdad?, que estamos viendo. O sea, está plagado de sentimentalismo, está plagado de un sentimiento que tú no puedes llamarlo malo, ¿no? O sea, tú decís, ay, qué bonito, qué romántico, ay, qué amor, ay, qué bonito, ¿verdad?, estar en familia. O sea, tocan todos esos puntos, esos sentimientos, ¿verdad?, los tocan estas festividades y pareciera, ¿verdad?, que nos estamos oponiendo a todo eso. No, definitivamente no es así, ¿verdad?, porque eso es lo que quiere darse a entender, que es lo que se está festejando, ¿verdad? Pero lleva otro trasfondo, ¿verdad? Y es muy comercial realmente, ¿verdad? Es bastante comercial hoy en día todo esto. Así que creo que es donde vamos a necesitar que Dios nos revele realmente qué hacer. Porque les digo, o sea, yo he conocido gente que ha predicado en contra de todo esto y de pronto no sé qué le pasó y ahora lo defiende. De repente cambió completamente, drásticamente, y digo, ¿y dónde está todo lo que enseñó antes, verdad? Pero que sea Dios que nos ayude, ¿verdad?, para poder platicar acerca de todas estas cosas. Así es, sí, son temas pues a la vez interesantes, pero a la vez sensibles, porque pues quieras o no, pues ya vienen arraigadas a nuestro sistema desde hace mucho. Pero pues lo importante, como usted dice, pastor, es tratar de pues indagarlo, conocer el origen, ver si en realidad pues son inventos del hombre, ¿no? O de verdad vienen pues marcados por la Biblia, ¿no? Sí. Y de ahí pues ya cada quien, como se dice, nuestra obligación quizás es informar, ya la responsabilidad sería de cada quien si lo toma, ¿no? De qué punto lo recibe, lo aplica a su vida. Así es, así que definitivamente han sido temas bastante interesantes y pues vamos a tener ese tema específico. Creo que el próximo episodio, este episodio del día de hoy va a ser subido a las plataformas porque es pregrabado, creo que ustedes se van a dar cuenta porque no estuvimos saludando ahora a los hermanos. Seguramente vamos a tener comentarios y no pudimos verlos porque realmente tuvimos que grabarlo, pero siempre van a ser bienvenidos, incluso si ustedes tienen alguna aportación, nosotros la podemos también implementar en el próximo episodio, así que muchas gracias
pastor, muchas gracias a mi esposo también que ha estado acá con nosotros siempre, y muchas gracias a cada uno de los hermanos que siempre está pendiente de este podcast. Sé que tenemos hermanos que son fieles, que siempre me estaban escribiendo y me dijeron, hoy no hubo episodio, ¿qué pasó? No grabaron, estuve pendiente. Así que bendiciones y de verdad gracias por siempre estar pendiente de esas plataformas. También los invitamos a que puedan estar pendientes de las plataformas de la Iglesia Casa del Alfarero, porque también ahí están subiendo sus continuos y también los servicios que creo que son los domingos por la mañana, en la tarde y el día miércoles, ¿verdad, pastor? Sí, así es, así que están completamente invitados para poder siempre seguirnos a través de las diferentes redes sociales y por supuesto que dejen por ahí la verdad las preguntas para poder nosotros en algún momento dado también poder responderles. Así es, así que ya saben, siempre los sábados se estarán subiendo los episodios. Por el momento no vamos a poder estar en vivo, pero siempre vamos a estar ahí trayendo de tratarles de traer los episodios, perdón. Así que gracias, pastor, por su tiempo. Un gusto nuevamente tenerlo acá. Ya sí, de verdad sí hacía falta grabar y conectarnos, ¿no? Y sobre todo pues aprender, ¿no? O sea, porque no es lo mismo. Uno a veces puede leer en la Biblia, pero siempre hay dudas o todavía Dios no ha despertado ese conocimiento en nosotros, y es donde pues necesitamos de maestros, ¿no? Como se decía, para que nos vayan ahí enseñando, nos vayan marcando la ley, ¿no? Y que después no se nos olvide. Así que gracias a todos por conectarse, que el Señor les bendiga, pues estamos ahí pendientes de sus comentarios, de sus reacciones, y pues nos vemos en el próximo en el próximo episodio. Bendiciones. Bendiciones.